Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí como siempre, lista para traerles la información más jugosa, las historias más impactantes y los chismes que sé que les encantan. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un banquete de información que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Porque vamos a hablar de una noticia bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo, una revelación que ha sacudido los cimientos de la industria musical y que sí, como dice el título, ha dejado a millones de personas con lágrimas en los ojos. Hoy vamos a desmenuzar la acusación directa, frontal y sin tapujos que ha hecho Demet, sí, la estrella que todos conocemos y amamos, contra su ex representante. Una acusación que no solo pinta un panorama oscuro y turbio detrás de las cámaras, sino que además abre un debate importantísimo sobre el poder, el abuso y la explotación en el mundo del entretenimiento. Así que pónganse cómodos, agárrense bien porque esto se va a poner intenso. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con mi canal, les invito a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme del bueno. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias de corazón por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las conversaciones de cada café. Demet, en una entrevista explosiva, ha acusado a su ex representante de una serie de acciones que, de ser ciertas, son absolutamente deplorables. La entrevista, publicada en una revista de renombre llamada Melodía Verdadera, detalla a través de la propia voz de Demet, a través de sus palabras llenas de emoción y dolor, a través de su valentía al alzar la voz, como su ex representante, a quien identificaremos simplemente como SR para respetar la presunción de inocencia, la manipuló, la presionó y la explotó durante años. Demet relata que SR, desde el principio, se presentó como un mentor, como alguien que creía en su talento y que la ayudaría a alcanzar sus sueños. Le prometió la luna y las estrellas, le aseguró que con él a su lado, llegaría a la cima del mundo. Y ella, joven, ingenua y llena de ilusión, confió en él. Demet, con apenas 19 años y recién salida de un pequeño pueblo, veía en SR la oportunidad de su vida. Venía de participar en un concurso de canto local, donde había deslumbrado a todos con su voz potente y su carisma natural. SR, presente en el concurso como cazatalentos, se acercó a ella con una propuesta que parecía sacada de un cuento de hadas. Le ofreció representarla, llevar su carrera al estrellato y convertirla en la próxima gran diva de la música. Pero poco a poco, esa imagen de mentor idealizado comenzó a desmoronarse. Según el relato de Demet, SR comenzó a tomar decisiones por ella, decisiones que no siempre le gustaban, decisiones que incluso iban en contra de sus propios principios. La presionaba para aceptar contratos que no le convencían, la obligaba a trabajar hasta el agotamiento y controlaba cada aspecto de su vida profesional y eventualmente personal. Demet recuerda con amargura el primer contrato que SR la obligó a firmar, un acuerdo publicitario con una marca de refrescos que ella detestaba. Me dijo que era una oportunidad única, que me daría visibilidad y que era importante para mi imagen, relata Demet en la entrevista. Yo no quería hacerlo porque no me gustaba el producto y sentía que no encajaba con mi estilo musical, pero él me insistió tanto que terminé cediendo. Me sentí como una marioneta. Uno de los puntos más escalofriantes de la entrevista es cuando Demet describe cómo SR la aisló de su familia y amigos. Le decía que ellos no entendían su visión, que eran negativos y que la estaban frenando. La convencía de que él era la única persona en la que podía confiar, la única persona que realmente se preocupaba por ella. Demet recuerda con tristeza cómo se alejó de sus padres y de su mejor amiga, Luisa, por consejo de SR, me decía que mi familia era demasiado tradicional y que no entenderían mi carrera, explica Demet. Con Luisa me decía que era envidiosa y que no quería verme triunfar. Al principio no le creía, pero poco a poco fue minando mi confianza en ellos hasta que terminé aislándome. Esta táctica lamentablemente es muy común en situaciones de abuso y manipulación. El abusador aísla a la víctima para tener un mayor control sobre ella, para que dependa únicamente de él y para que no tenga a nadie que la pueda aconsejar o ayudar. SR era un maestro en el arte de la manipulación.
Sabía cómo sembrar la duda en la mente de Demet, cómo hacerla sentir culpable y cómo mantenerla bajo su control. Demet también revela que SR se apropiaba de una parte desproporcionada de sus ganancias. Le justificaba que era necesario para cubrir los gastos de representación, pero ella sospechaba que se estaba quedando con mucho más de lo que le correspondía. Intentó confrontarlo al respecto, pero él siempre la intimidaba y la hacía sentir culpable. Me decía que sin él no sería nadie, que me estaba haciendo un favor al representarme y que si no fuera por él seguiría cantando en bares de mala muerte, recuerda Demet con rabia. Me hacía sentir como una desagradecida. SR manejaba todas las finanzas de Demet, le presentaba informes confusos y la mantenía en la ignorancia sobre el verdadero estado de sus cuentas. Demet, confiada en su representante, nunca sospechó la magnitud del engaño. Pero la acusación más grave, la que ha provocado las lágrimas de millones de personas, es la que se refiere al acoso psicológico y emocional que Demet sufrió a manos de SR. Ella afirma que él la humillaba constantemente, la criticaba duramente y la hacía sentir insegura y poco valiosa. Le decía que sin él no era nada, que nadie la querría y que su carrera se acabaría si lo dejaba. SR era un experto en identificar las inseguridades de Demet y explotarlas para su propio beneficio. La criticaba por su aspecto físico, por su forma de cantar, por su forma de vestir, por todo. Me decía que estaba gorda, que mi voz era chillona, que mi ropa era ridícula, confiesa Demet entre lágrimas. Me hacía sentir horrible, como si no valiera nada. Estas palabras, como se pueden imaginar, tuvieron un impacto devastador en la autoestima de Demet. Ella, que siempre había sido una persona segura de sí misma y llena de energía, se convirtió en una sombra, en una persona insegura, ansiosa y deprimida. Incluso llegó a tener pensamientos suicidas, según relata en la entrevista. Demet describe con detalle el infierno emocional que vivió durante esos años. La constante humillación, el aislamiento, la explotación económica y la presión constante la llevaron al borde del abismo. La situación llegó a un punto crítico cuando Demet sufrió un ataque de pánico en pleno escenario. No podía respirar, sentía que se iba a morir y tuvo que ser retirada del escenario por su equipo de seguridad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía más, de que tenía que salir de esa relación tóxica y abusiva. El ataque de pánico fue la gota que derramó el vaso. Demet se dio cuenta de que su salud física y mental estaban en peligro y que necesitaba urgentemente alejarse de SR. Pero romper con SR no fue fácil. Él la amenazó con demandarla, con arruinar su carrera y con revelar secretos íntimos sobre su vida personal. Demet tuvo miedo, mucho miedo, pero finalmente encontró la fuerza para enfrentarlo y para poner fin a esa pesadilla. SR utilizó todas las armas a su alcance para impedir que Demet lo dejara. La amenazó con revelar detalles de su vida privada a la prensa, con demandarla por incumplimiento de contrato y con sabotear su carrera. Pero Demet, apoyada por un nuevo equipo legal y por un grupo de amigos que la habían rescatado del aislamiento, se mantuvo firme en su decisión. La entrevista de Demet ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Muchas celebridades han expresado su apoyo a la cantante y han condenado las acciones de SR. También han surgido testimonios de otras personas que aseguran haber sufrido experiencias similares a manos de representantes y productores sin escrúpulos. Artistas como Sofía Reyes y Carlos Rivera se han manifestado públicamente en apoyo a Demet, compartiendo sus propias experiencias y denunciando la cultura de abuso que, según ellos, existe en la industria del entretenimiento. Este caso ha abierto un debate importantísimo sobre la necesidad de proteger a los artistas, especialmente a los jóvenes, de la explotación y el abuso. Se ha hablado de la importancia de crear mecanismos de control y supervisión para garantizar que los representantes cumplan con sus obligaciones y que no se aprovechen de su posición de poder. Expertos en derecho del entretenimiento han propuesto la creación de un registro público de representantes, donde se puedan denunciar y documentar casos de abuso y mala praxis. También se ha destacado la necesidad de educar a los artistas sobre sus derechos y sobre cómo identificar y prevenir situaciones de abuso. Es fundamental que los artistas sepan que no están solos, que hay personas que se preocupan por ellos y que están dispuestas a ayudarlos. Organizaciones de defensa de los derechos de los artistas han lanzado campañas de concienciación y ofrecen asesoramiento legal y psicológico gratuito a las víctimas de abuso. Por supuesto, SR ha negado todas las acusaciones de Demet. Ha emitido un comunicado en el que afirma que la cantante está mintiendo y que todo es una estrategia para dañar su reputación.
ha anunciado que tomará acciones legales contra ella por difamación. En su comunicado, SR alega que Demet es una persona ingrata, y que todas las decisiones que tomó fueron en beneficio de su carrera. Pero la opinión pública parece estar del lado de Demet. Muchos creen que su relato es sincero y que es poco probable que una persona invente una historia tan dolorosa y personal. Además, el hecho de que otras personas hayan denunciado experiencias similares a manos de SR refuerza la credibilidad de la cantante. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Demet y de condena a SR. Este caso está lejos de estar cerrado. Habrá que esperar a ver qué sucede en los tribunales y qué pruebas se presentan. Pero independientemente del resultado final, lo importante es que la voz de Demet ha sido escuchada y que ha puesto de manifiesto un problema que afecta a muchos artistas en todo el mundo. El proceso legal se espera que sea largo y complejo, pero Demet se ha mostrado decidida a llegar hasta el final para obtener justicia y para evitar que otros artistas sufran el mismo destino. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya resultado informativo. Sé que es un tema difícil y delicado, pero creo que es importante hablar de ello y crear conciencia sobre la explotación y el abuso en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos hablado de la acusación de Demet contra su ex representante, de las graves acusaciones que ha hecho, del impacto que ha tenido en la opinión pública y de la importancia de proteger a los artistas de la explotación y el abuso. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las acusaciones de Demet? ¿Creen que es importante que los artistas denuncien este tipo de situaciones? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a los artistas de la explotación y el abuso? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán información interesante, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme del bueno. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.